organización. Cuendú es una ONG de Uruguay cuyo nombre, aparte de ser un mamífero nativo, ¿tá?, es también una sigla que es Conservación de Especies Nativas del Uruguay. Actualmente estamos trabajando fuertemente en una ley que está en este momento en nuestro país, que es la Ley de Urgente Consideración, que tiene dos temas que tocan lo ambiental. Una son las áreas protegidas y otro la creación de un Ministerio de Medio Ambiente. Estamos trabajando fuertemente por lo que queda, que son unos artículos de las áreas protegidas que perturban o generan un disturbio al actual sistema de áreas protegidas que tiene Uruguay, que la verdad que no es nada bueno, y hoy que hay gente de otros países, lo tenemos que decir, somos el peor país de América en el ranking de áreas protegidas, de los peores del mundo, así que lamentablemente no nos podemos sentir orgullosos de ellos. Sí orgullosos de quizás de que hasta hace un par de décadas atrás, por nuestra principal producción, que era ganadería extensiva, nuestro territorio se ha conservado mucho, más allá de ser pequeño y muy fragmentado, pero bueno, esa matriz está cambiando y ahora necesita de la sociedad civil para poder llevar adelante esa conservación. El objeto social de nuestra ONG es velar por la conservación en el ámbito salvaje de todas las especies de flora y fauna de nuestro país, nativas de Uruguay. Tenemos 5 áreas de trabajo: un área legal, que hacemos investigación y denuncia de todos los ilícitos en caza, tala, de monte, contaminación. Bueno, hemos logrado frenar la caza de patos por 2 años, este año tenemos de vuelta esa lucha para dar. Después, investigación, un área quizás más relegada de la ONG, pero esperamos poder hacer más aportes. Conservación directa, donde hemos trabajado mucho con las áreas protegidas, control de flora exótica invasora, limpieza de costas y alguna otra actividad. Difusión, que es un poco dar a conocer y llevar adelante campañas por cosas que están para bien, y a su vez también dar a conocer lo malo y tratar de que lo malo no suceda. Y educación ciudadana, que es parte de la charla del día de hoy, ¿no? Es llevar adelante charlas, cursos en todo lo relativo al medio ambiente. Hemos dado muchas charlas en colegios, liceos, escuelas, y un poco para tratar de cambiar la cabeza y que la gente empiece desde su día a día, tratar de vivir más en armonía con la naturaleza. Aquí simplemente fotos para que vean un poco las actividades que nuestra ONG realiza, desde denuncias, arriba ángulo superior izquierdo, limpieza de costas, ángulo superior derecho, una de las playas más contaminadas del mundo tiene nuestro país, la playa Capurro. Abajo a la izquierda, área protegida Paso Centurión y Sierra de Ríos, que fue la verdad que un trabajo que desde nuestra fundación en el 2014 empezamos a llevar adelante. Abajo a la derecha, actividades de difusión, en una marcha a favor de la defensa del agua. Arriba a la izquierda, en este caso, van a ver salidas de campo, de reconocimiento de flora y de fauna autóctona. También nos damos un momento para el esparcimiento. Ahora con el COVID estamos medio todos encerrados, pero bueno, ya volverán. Y bueno, simplemente eso para que conozcan nuestra organización. Quedamos a las órdenes. La charla va a ser grabada y después va a ser compartida en nuestro canal de YouTube. Y bueno, ahora sí, dejo de compartir pantalla y le doy a Anderson la bienvenida oficial, el agradecimiento, y bueno, y quedamos a la espera de conocer más sobre esta nueva clasificación del gato de pajonal, estas 5 nuevas especies. Y bueno, todo tuyo, Anderson. Gracias. Gracias, Mauricio. Entonces ahora voy a compartir mi pantalla. ¿Ya todos ven? Sí, se ve. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y también me escuchan bien? ¿Sí? Se escucha perfectamente. Bueno, entonces, primeramente, gracias a Mauricio y a Cuendú por la invitación. Es un gran placer charlar un poco de nuestra nueva clasificación para los gatos de pajonal. Y también me gusta mucho saber que hay tantas personas, tantos que tienen curiosidad, interés. Así que espero que tendremos una charla muy provechosa, ¿sí?
Otra cosa que creo que está claro es que mi español es más un portuñol. Así que haré un esfuerzo para hablar despacio y espero que todos nos entendamos. Pero si aún queda duda, pregunta después de la charla o hablamos después por correo o que sea. Bueno, entonces, en la charla de hoy hablaré un poco de quiénes son los gatos de pajonal, un poco del grupo que compone el género, cuáles las otras especies que hay en el grupo. Después hablaremos un poco del complejo Leopardus colocola, así entenderemos claramente los cambios, el dinamismo que hay en la clasificación del grupo. Después, claro, focaremos en nuestro proyecto para entender todo el proceso, la tomada de datos, los análisis y, por fin, las conclusiones. Y bueno, cuántas especies que reconocemos y por qué la tratamos como especie y no como subespecie, por ejemplo. Entonces, para empezarmos, primero, ¿quiénes son los gatos de pajonal? ¿Sí? A ellos hace parte de un grupo muy, con 3 especies en Sudamérica de pequeño y medio porte de felinos que hacen parte del género Leopardus. Y acá, como miran, es una árbol filogenética de los principales grupos del felino que hay en el mundo, de Johnson y colegas en 2006. Y acá, en rojo, lo destaqué, los grupos que hace parte de los gatos de pajonal, que serían el género Leopardus. ¿Sí? Y como miran acá, está en violeta, significa que este grupo tiene una origen en Sudamérica y hace parte de todos los felinos pintados que conocemos acá en nuestro continente. Acá en la derecha está el mapa que yo lo hice para esta charla, que sería el mapa de diversidad de todas las especies de leopardos que hay en Centroamérica, en Sudamérica, y en rojo serían las áreas con mayor diversidad del grupo. Entonces, el centro del Brasil y centro del Bolivia serían las áreas que hay una gran diversidad de 4 a 5 especies que se puede encontrar en estas zonas. Bueno, el género Leopardus hacen parte 13 especies ahora, claro, con la nueva clasificación. Y además de los gatos de pajonal, tendremos 8 especies que tienen una distribución principalmente en Sudamérica. Si miro acá, el grupo, los 8 especies serían el ocelot, el margay, el gato montés, el guiña, el tigrillo del Brasil, el tigrillo de la región sur del Brasil, en Paraguay, el tigrillo de Amazonas y el gato andino, Leopardus jacobita, que es el grupo más cercano de los gatos de pajonal, el grupo hermano de los gatos de pajonal. Como nuestra nueva clasificación, entonces, reconocemos a 5 especies de gatos de pajonal que hablaremos a lo largo de la charla, pero para presentarlos brevemente acá, los 5 grupos y los dibujos con fotos para representar las especies, ¿sí? Y a lo largo de la charla, entonces, explicaré un poco más las características, la distribución de este grupo, y un poco del proceso. ¿Sí? Bueno, una característica común a todos los gatos de pajonal sería entonces su distribución por las áreas abiertas que hay en Sudamérica. Entonces, el grupo está ampliamente distribuido en las zonas que incluyen el Cerrado, el Chaco, Pantanal, Pampas, Monte, Puna, o sea, las principales áreas abiertas que hay en Sudamérica podremos encontrar los gatos de pajonal. Acá en el mapa, en verde, hay la distribución según la IUCN.
de que lo sería la área que encontramos de los gatos de pajonal. Y acá, en el mapa de la derecha, los muestro la misma distribución, pero ahora con superposición con los biomas. Entonces, si miras acá, en verde oscuro estarían las áreas de Amazonía, de la floresta atlántica, donde no hay registro de los gatos de pajonal, mientras que en las principales áreas abiertas tendremos la distribución de las especies. Entonces, ahora hablaré un poco del complejo. Es muy importante que entendamos los cambios, por qué de los cambios, y un poco de la historia del grupo para entendernos por qué es un grupo que ha vivido tantos cambios en su clasificación. Primeramente, la primera mención en la literatura científica del gato del pajonal sería del Juan Ignacio Molina, que en su libro sobre la historia natural del Chile, él publicó en 1782 la descripción del colocola y del Felis guinea. En la misma página, en el mismo parágrafo, Molina describió las dos especies comparando una a otra cuáles serían las características que diferencian las dos. Y otra información que Molina nos dio fue que las especies de la guina en colocola habitarían los bosques de Chile. Entonces, como veis, es una descripción muy corta, solamente un parágrafo para las dos especies y nos fornecen características muy generales. Entonces, debido a esto, hubo mucha duda lo que sería en realidad el colocola de Molina. Debido a esta generalidad de la descripción, los investigadores después de Molina tuvieron muchas contradicciones en relación a qué sería el colocola de Molina. Un ejemplo muy emblemático sería que unos autores consideraron que el colocola sería en realidad una especie que vive en las Guayanas, el norte del Sudamérica. Así que el nombre colocola ya fue utilizado mucho para distintas especies, como por ejemplo el leopardo jacobita también ya fue llamado de colocola. Así que este sería el inicio de una historia muy compleja. Entonces, para ilustrar, los muestro acá una pequeña trayectoria de los cambios en la clasificación del grupo a lo largo de los últimos 100 años. Entonces, por ejemplo, en 1940, el Cabrera reconoció que el grupo de los gatos del pajonal tuviera una especie con 6 subespecies. Subespecies sería como una variación geográfica con características únicas del grupo, pero no tan determinadas, no tan limitadas al nivel de especie. Sería como un agrupamiento de poblaciones que compartían características diferentes de otro grupo de poblaciones. Así que el año siguiente, en 41, tuvimos 2 clasificaciones muy distintas. La primera del Pocock, donde reconoció que los gatos de pajonal serían de hecho el género leopardos pajeros. Para Pocock, el nombre colocolo sería muy general, que no sería posible determinar quién sería la especie que Molina lo describió. Así que para Pocock, los gatos de pajonal sería mejor agrupado en la especie leopardos pajeros. Y también lo reconoció a 6 subespecies, pero no son las mismas subespecies de Cabrera. En el mismo año, muy curioso, el biólogo alemán reconoció a 2 especies en los gatos de pajonal y solamente 2 subespecies. Entonces, mira que en los pasos de 2 años tuvimos 3 clasificaciones muy distintas
con diferentes agrupamientos, diferentes números de especies. Y en el 58 Cabrera revisó a su clasificación y ahora considera los gatos de pajonal en el género Felis y ahora con 7 subespecies. La última revisión taxonómica del grupo fue hecha por la doctora García Peria, un trabajo muy detallado, bellísimo, donde la doctora García Peria examinó 86 individuos basados en la morfología del cráneo externa y reconoció a 3 especies y 11 subespecies. Entonces, como ve, es un elevado nivel de subespecies y ahora una especie a más, el Bracatus, y además la doctora García Pérez consideró que el género que incluiría los gatos de pajonal sería el Lyncaliurus, no más leopardos. Y en 2005 el doctor Wozencraft, que escribió el capítulo sobre los carnívoros en los Mammoth Piece of the World, reconoció también a 3 subespecies. Entonces, según la clasificación de García Peria, pero reconoció solamente a 9 subespecies. Y por el último, tuvimos que en 2017, Kirchner y colegas reconocieron solamente a una especie y con 7 subespecies. Entonces, el Kirchner y colegas, a ellos reconocieron que los gatos de pajonal serían mejor clasificados en la especie Leopardus colocó la. Eso hablaré un poco más, ¿por qué la y no lo? ¿Ya? Bueno, entonces, este sería el mapa de la distribución de las subespecies según el Kirchner y colegas en 2017. Y la pregunta que hago es, ¿por qué tanta contradicción en este grupo? ¿Por qué tantos cambios, tantos indecisiones o opiniones diferentes? Bueno, una cosa que limita mucho las hipótesis sería el bajo muestreo que hay en los museos. Entonces, los gatos de pajonal tienen es muy raro tanto los muestreos en campo como individuos en los museos. Hablaré un poco más en el próximo slide sobre eso, pero este bajo muestreo limita mucho las conclusiones, las clasificaciones a lo largo de los años. Además, tuvimos en el pasado descripciones originales muy ambiguas, muy generales, que generaron muchas dudas lo que serían las especies los autores estaban clasificando y en el mismo tiempo mucho poco acceso a estos trabajos antiguos. Por ejemplo, en los 2 años, el 40 y 41, tuvimos 3 clasificaciones donde es muy probable que los autores no tuvieron acceso a los trabajos de uno de los otros. Y por último, también muchas de las clasificaciones de las nuevas especies, subespecies, fueron basadas en un muestreo muy reducido para una región geográfica muy limitada. Este es un problema porque los gatos en general son muy variables en las características de la color, entonces hay variaciones de tonalidades de la color que si mira solamente una parte de la distribución del grupo, puedes tomar conclusiones equivocadas porque no tienes la idea general de las variaciones que hay en toda la distribución del grupo. Así que ahora empiezo a hablar un poco de nuestro proyecto para entendernos la dificultad de los procesos. Y el paso inicial se dio con el doctor Fabio Nascimento, que en 2006 empezó su doctorado en el Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo, donde como el tema de su tesis sería la revisión de las especies que hay en el género Leopardos. Así que el doctor Nascimento empezó un proyecto muy ambicioso de
averiguar la sistemática que hay en todo el género Leopardos. Entonces, el doctor Nascimento terminó su doctorado en 2010 y desde entonces publicando sus conclusiones sobre las diversas especies que hay en el género Leopardos. En 2014, el doctor Nascimento publicó su primera revisión sobre el gato montés, Leopardo Geoffroy, donde él reconoció una especie y ninguna subespecie. En 2017, el doctor Nascimento y yo hicimos un trabajo focando en los tigrillos, el leopardo tigrinus complejo, donde reconocemos a 3 especies. Una de ellas, el leopardo zemili, que sería el único felino endémico de Brasil, habitando el nordeste y un poco del norte del Brasil. Y así iniciamos este largo proyecto que entonces, para las conclusiones acerca del gato del pajonal, tuvimos 14 años desde el primer año del doctorado del doctor Nascimento. ¿Y por qué tanto tiempo para conclusiones sobre este grupo? Bueno, primeramente que, como dice, es un grupo muy raro en los museos. Así que para sacar datos suficientes para conclusiones un poco más sólidas, tuvimos que viajar mucho en Sudamérica, en los Estados Unidos, Europa, para tener un muestreo mínimamente suficiente para tomar conclusiones sobre todo del grupo. Así que visitamos a 21 museos en 9 países para arreglar 142 individuos que incluye tanto individuos solamente con piel, solamente con cráneo, pero al total tuvimos 142 individuos. Este número no parece muy largo, sí, pero es el muestreo más largo que ya he hecho para los gatos de pajonal. Y de hecho, si miras acá en el mapa, en gris sería la distribución según la IUCN y los puntos serían los sitios de colecta de los individuos que analizamos. Así que la distribución de los individuos cubre la mayor parte de la distribución que se tenía conocido para los gatos de pajonal. Además, encontramos registros que estarían além de la área de distribución de la especie según la IUCN. Pero para tener una idea un poco más precisa, un poco más detallada, hicimos una revisión de la literatura muy minuciosa para arreglar cualquier registro publicado sobre la distribución, sobre la característica de la piel, característica del cráneo, el hábitat cuando disponible. Así que logramos al final un muestreo bien distribuido por toda la área de vida que hay los gatos de pajonal. Y para cada registro que obtuvimos en los museos, nos sacamos una serie de datos para analizarnos y compararnos con las clasificaciones anteriores. Entonces, para cada registro, lo compilamos características del piel, del cráneo, el sitio de colecta, el tipo de app cuando disponible. Y ahora lo explicaré un poco cuáles las características, las informaciones que sacamos de cada individuo. Así que, por ejemplo, cuando tuvimos la piel disponible en los museos, sacamos una serie de datos para entender las variaciones que hay en las características que ya fueron utilizadas para reconocer las distintas especies y subespecies. Así que, como miras en la figura, anotamos características de la cabeza, color, el padrón de las manchas en el lateral del cuerpo, la coloración de las patas, de las piernas, la cola, si hay anillos, si no hay, el color. Entonces sacamos una serie de datos para entendernos claramente cuáles son las variaciones que hay en los gatos de pajonal. Hicimos lo mismo con las características del cráneo, que
sacamos una serie de medidas y características de los huesos, de los dientes, para nuevamente entender si las características diagnósticas, o sea, las características utilizadas para diferenciar las especies, las subespecies, realmente serían consistentes, serían válidas. Todavía, mientras visitamos los museos, sí, publicábamos otras obras, ¿sí? Entonces, una serie de estudios sobre las relaciones genéticas entre las poblaciones de los gatos de Pajonal fueron publicados a lo largo de esos 14 años que ayudaron mucho nuestro proyecto, nuestras hipótesis, conclusiones. Así que acá les muestro un ejemplo de los trabajos publicados, por ejemplo. En 2008, Napolitano y colegas publicaron que encontraron que las poblaciones del norte del Chile sería algo que diferente genéticamente de las poblaciones del centro de Chile, así como las poblaciones de Brasil y del norte de Bolivia, en norte de Chile, sería como que genéticamente diferente. El año siguiente, Cosios y colegas en 2009 también encontraron que los individuos que viven en Bolivia, en Perú, tendrían características genéticas más similares que los individuos que viven en el centro y norte de Argentina. En 2013, el doctor Ruiz García y colegas publicaron un capítulo del libro donde describen que los animales que viven en el norte de Chile tienen características de la piel, características genéticas similares a las poblaciones que viven en Bolivia y en Perú. Y el último, en 2018, el doctora Analicia Santos y colegas publicaron los 5 grupos genéticamente diferentes dentro de los gatos de Pajonal, y estos 5 grupos tendrían un flujo génico muy bajo. Así que la ciencia siempre funciona como un rompecabezas. Cada trabajo nuevo, como incluye, provee una distinta pieza para entendermos una historia, un grupo, en nuestro caso, la diversidad de los gatos del Pajonal. Así que todos estos trabajos publicados a lo largo de los años fueron muy importantes para entendermos un poco más de las características genéticas, las relaciones que hay entre las poblaciones de los gatos de Pajonal. Bueno, regresando ahora para nuestro proyecto. Después de sacarmos todos estos datos sobre la morfología, ¿qué logramos encontrar? Así que una cosa muy clara fue que hay una gran variación en los gatos de Pajonal. Y que para entendernos un poco mejor, optamos por hacer un mapearnos las características, cada una de las características que analizamos. Entonces, al total, analizamos 26 características de la piel, y del cráneo y de dientes, y para entendernos un poco cómo estaría la distribución geográfica, la organización geográfica de estas características, optamos por mapearlas y encontramos patrones muy interesantes. Entonces, por ejemplo, como para la color de la piel, del pie, encontramos 3 patrones distintos. Un patrón caracterizado principalmente por características claras, la color clara. Otro patrón, el tipo 2, que los individuos tienen el pie totalmente negro, completamente negro. Y el último patrón, donde encontramos una coloración bicolor en las patas. Así que en la porción dorsal sería clara, en la porción palmar sería oscura. Entonces, hicimos el mapeo de estos 3 patrones e encontramos una distribución muy interesante. Si miras acá, el tipo 1 estaría entonces distribuido a lo largo de los Andes hasta el sur de Argentina y en Chile.
y también la porción central de Chile. El tipo 2 solamente distribuido en la porción central del Brasil y el este del Paraguay. Y por fin el tipo 3 en Uruguay y el sur del Brasil. Entonces, el otro ejemplo sería las manchas que hay en la lateral del cuerpo. Lo hicimos la misma cosa, analizamos las variaciones que encontramos en los individuos en los museos para entender cuál es la diversidad que hay y cómo estaría distribuido esta diversidad. Así que encontramos 7 tipos de variaciones en las manchas laterales del cuerpo y acá solamente un ejemplo con 4 tipos más distintos que sería, por ejemplo, un grupo que no hay manchas distintas en la piel. Sería como atribuimos con manchas ausentes. Y este grupo está distribuido solamente en Argentina y algunas partes en el este y en central. Acá es importante notar que, por ejemplo, cada círculo de este sería un conjunto de individuos que agrupamos en poblaciones y cuando la población tiene más de un padrón, los mostramos acá, por ejemplo, en la porción central de Argentina hay 3 tipos de padrones distintos. Mientras que en la porción central del Brasil y en Uruguay encontramos solamente un padrón, que sería el padrón donde tiene líneas negras, pero no muy evidentes, y el fondo de la coloración sería un amarillo con gris. ¿Sí? El otro padrón que solamente lo encontramos en la porción central del Chile sería las líneas bien limitadas, bien marcadas, amarillas, con el fondo más gris. ¿Sí? Bueno, hicimos este mapeo para todas las 26 características para entendernos y intentamos encontrar grupos que tendrían distribución con características únicas o una combinación de características únicas según una lógica geográfica. Así que al final de estas análisis logramos reconocer a 5 grupos basados en las características de la piel y del cráneo. Así que los 5 grupos tienen características morfológicas muy distintas, pero también viven en áreas muy distintas con una baja superposición en la distribución geográfica. Así que, por ejemplo, para el grupo 1, que está distribuido en la porción central de Chile, las características, como dice, es una línea negra, una línea amarilla muy marcada con el fondo gris, las patas de color amarilla, como ves acá en la foto y en los dibujos. Para el grupo 2, con la distribución a lo largo de los Andes, desde el Ecuador hasta el norte de Argentina. Y como característica muy clara serían las rosetas muy marcadas. Así que no hay duda, no hay como confundir con otros padrones. ¿Sí? Además, tiene los anillos en la cola muy marcados también. El grupo 3 estaría distribuido en las tierras bajas de Argentina hasta el sur, y incluyendo también el sur del Chile en los estrechos de Magallanes. Y como características serían las patas anteriores con líneas negras muy marcadas, mientras que las patas posteriores tienen las líneas aún marcadas, pero no tan evidentes como las anteriores. Además, las líneas son un poco más débiles, un poco menos evidente, y el fondo como un amarillo en gris. Para el grupo 4, que se distribuye del centro del Brasil, en lo cerrado del Brasil, hasta el este del Paraguay y en las áreas abiertas de Bolivia, su característica más clara serían las patas completamente negras, así como la punta de la cola también tiene un negro muy evidente, y la color tiene unas líneas muy débiles en el fondo uniformemente gris. Y para el grupo 5 reconocemos como individuos presentes en el sur de Uruguay, en el sur de
Brasil y el nordeste de Argentina. Y como características tenían las patas, cualquier bicolor, con el palmar negro en la parte anterior clara. También tiene listras, también son más débiles, ¿sí? Y la punta de la cola también es negra, pero no tan evidente como en el grupo 4. Pero hasta el momento, con los 5 grupos, aún no sabíamos si consideraríamos como especies, como subespecies, o quizás hasta como variaciones geográficas que solamente se podría recuperar basados en características morfológicas. Así que sería necesario incluir otros datos, otras evidencias para tener una hipótesis más sólida. Entonces, analizamos las características del cráneo, el tamaño, la forma, para entender, para buscar si los 5 grupos también se diferenciarían estadísticamente en las medidas del cráneo. Así que acá es muy importante recordar que el cráneo para la taxonomía de los mamíferos es muy importante porque sería la vía de contacto con el mundo externo. Entonces sería el vía que oímos, que vimos, comemos. Así que hay muchas características diagnósticas en el cráneo. Por el cráneo, por ejemplo, podemos inferir el tipo de dieta que hay en el grupo, quizá el tipo de hábitat que el grupo vive. Entonces, el cráneo es muy utilizado en la taxonomía de los mamíferos y, en general, las especies tienen características distintas entre sí basadas en el cráneo. Así que exploramos estadísticamente los 5 grupos para averiguar si estadísticamente tienen o no cráneos distintos. Y lo encontramos que sí, los 5 grupos los podemos reconocer estadísticamente como grupos que tienen cráneos distintos. Como ven acá, cada polígono representa a uno de los 5 grupos y cuando hay superposición significa que el cráneo es más similar. Cuando están separados, los cráneos son más distintos. Así que, combinando una serie de análisis y visualizaciones, concluimos que los 5 grupos sí es posible reconocer como distintos y tienen una diferencia muy estadísticamente diferente. Entonces, al final, basado en la morfología, encontramos que 5 grupos en los gatos de Pajonal, con características de la piel, del cráneo, tanto la variación de los huesos como las medidas del cráneo son distintos y además ellos viven en áreas geográficas muy distintas. ¿Sí? Ahora, otra abordaje que optamos sería analizar entonces si esos 5 grupos también sería posible reconocer basados en las características del clima. O sea, si los 5 grupos tendrían características, vivirían en áreas con características climáticas distintas. Acá yo quiero resaltar muy claramente que no es porque poblaciones viven en áreas climáticamente distintas que serían especies diferentes. No, eso no es el objetivo de este análisis. La idea aquí es agregar evidencias para una hipótesis más sólida. Entonces, por ejemplo, antiguamente los taxonomistas, los biólogos solamente tendrían la morfología para basar sus conclusiones. Entonces, la morfología sería la única evidencia disponible para proponer nuevas hipótesis, describir especies, subespecies. Y así que a lo largo de los años, nuevas tecnologías, nuevas herramientas fueron desarrolladas y entonces hoy en día, por ejemplo, la genética es una herramienta muy importante para proponer una nueva conclusión, una nueva clasificación. Entonces es como una pieza de evidencia adicional, además de la morfología.
Así, según la misma lógica, incluimos a la segregación ecológica, segregación climática, como una pieza de evidencia adicional para una hipótesis, una clasificación un poco más sólida. Entonces, la idea es que si los 5 grupos que encontramos en la morfología también tienen características climáticas que viven en áreas muy distintas climáticamente, eso sería una información además importante para tomarnos las conclusiones. Así que, ¿cómo funcionan las análisis de segregación climática? Bueno, para cada sitio de colecta, nos sacamos una serie de datos climáticos, al total 22 datos climáticos, incluyendo características de temperatura, de precipitación, elevación, y una serie para, con estas características, entendemos cuál es el tipo climático de los 5 grupos. ¿Sí? Entonces, como resultado, encontramos que sí, los 5 grupos viven en áreas climáticas muy distintas. En realidad, es muy más distinta que yo imaginaba y las diferencias son estadísticamente muy diferentes, muy distintas. Así que, por ejemplo, para entender cómo lo que significa este gráfico, sería que, por ejemplo, el grupo 5 estaría relacionado con áreas que hay una precipitación en los meses más seco, más elevada que los otros 4 grupos. Mira que acá nos estoy a decir que el grupo 5 del sur de Uruguay, en sur de Brasil, vive en área con una precipitación muy elevada en Sudamérica. No, lo que estoy a decir es que en comparación con los 5 grupos, el grupo de Uruguay tiene características que tienen una precipitación más elevada en el periodo más seco en relación a los 5 grupos. ¿Sí? Los mismos tipos de conclusiones tuvimos con los otros grupos. Por ejemplo, el grupo 3 de Argentina tiene una asociación muy clara con áreas que tienen una variación de temperatura muy marcada a lo largo del año, del periodo de las estaciones del año. Para el grupo 1 y 2, la característica más marcante serían las áreas de gran elevación, como sería esperado, considerando que ellos viven principalmente a lo largo de los Andes. Pero este análisis nos provee un detallamiento muy más claro de las características climáticas que son más asociadas con los 5 grupos. Además, hicimos como mapas de distribución potencial según las condiciones climáticas. O sea, considerando las características climáticas que encontramos en los sitios para cada grupo, cuáles áreas tendrían similares características y así cuáles áreas tendrían la posibilidad de abrigar los cinco grupos. Acá nuevamente encontramos que los 5 grupos viven en áreas muy distintas y que hay una superposición muy baja en la geografía. Y entonces, las análisis de segregación climáticas no proveen una evidencia adicional que los 5 grupos viven en áreas distintas y tienen una baja superposición. Así que al final, lo agregamos a la información genética para averiguar si los 5 grupos, además de la morfología y de las características climáticas, también tendrían una característica genética distintas. Y nuevamente logramos encontrar que sí, además de algunas excepciones que, si quieren, hablamos un poco más después de la charla, en las preguntas, pero los 5 grupos en general tendrían características genéticas distintas que sería posible entonces reconocerlo los 5 grupos. Y acá, por ejemplo, es el mapa
de las muestras genéticas que obtenemos. Las muestras genéticas utilizamos de los estudios anteriores. Entonces, por ejemplo, los estudios que analizaron individuos del Chile, de Argentina, otros estudios analizaron del Uruguay, otros del Brasil. Así que compilamos, combinamos todas estas informaciones genéticas para tener un árbol completa para el grupo. ¿Sí? Así que después de todo eso, nos resta la pregunta, ¿sí? ¿Cuántas especies de gatos de pajonal hay basados en las evidencias que sacamos? Así que, según nuestra clasificación, consideramos a los 5 grupos como especies distintas y las 5 especies ya tendrían nombres disponibles. Así que las 5 especies no serían nuevas para la ciencia, pero sería como una revalidación de su nivel a nivel de especies, de su estatus a nivel de especies. Así, para el grupo 1, el nombre más antiguo disponible sería Leopardus colocola. Para el grupo 2, Leopardus garlepi. Para el grupo 3, Leopardus pajeros. Para el grupo 4, Leopardus bracatus. Y para el grupo 5, Leopardus munoae. Entonces, otra cosa muy interesante de los 5 grupos es que aparentemente tiene los límites geográficos bien marcados. Así que en este mapa los mostramos lo que consideramos que serían las barreras geográficas para cada una de las 5 especies. Entonces, por ejemplo, para el garlep estaría estrictamente relacionado a lo largo de los Andes hasta el norte de Argentina. Para el Leopardus colocola del centro del Chile, acreditamos que el límite norte sería el desierto de Atacama y el límite sur sería los bosques templados que hay en la región del Valdivia. Para el munoae, los datos que tenemos nos indican que sería una especie asociada con las áreas abiertas de los pampas del Uruguay, en sur de Brasil y nordeste de Argentina. Y los límites norte sería, claro, la floresta atlántica y el límite oeste, el río Paraná. Claro que acá es muy importante destacar que estas son las hipótesis basadas en los datos que tenemos ahora. Es muy importante que continuemos a buscar nuevos registros. Entonces, claramente, aún quedan sin dudas en relación a los gatos de pajonal. Acá, por ejemplo, destaco a 3 dudas que aún tendremos que trabajar juntos para las respuestas, ¿sí? Por ejemplo, según nuestro mapa de distribución potencial, el garlep también sería posible encontrarnos en Colombia, en los Andes de Colombia. Pero hasta ahora no hay ningún dato publicado que yo conozco del grupo para Colombia. Así que sería muy interesante nuevos muestreos en los Andes, en las áreas abiertas de los Andes, para averiguar la presencia o no del garlep. Para el Leopardus pajero, nuestra distribución potencial también reconoció la parte norte de Argentina como de probable ocurrencia para la especie. Pero nuestros datos lo reconoce hasta la provincia de Catamarca. Muy interesante que hoy fue publicado el registro más al norte del pajero, que sería para Santiago de Estero, y sería un poco más acá. Entonces, este registro que buenísimo confirma entonces la posibilidad de que el pajero se distribuya un poco más al norte de Argentina. Así que aún queda la duda si el pajero sería limitado, por ejemplo, a la zona periférica del Chaco seco, como el registro de hoy, o si podríamos encontrarlo más cerca de la borda con Paraguay. Sí.
Y para el leopardo monoai, por ejemplo, nuestros sitios de colecta basados en museo y literatura restringen la especie para el sur de Uruguay, el sur de Brasil, y solamente tuvimos 2 puntos en el nordeste de Argentina. Así que es muy importante que ahora vamos a campo, comprendemos más y averiguar si y cuál la actual distribución de los grupos. Es muy importante acá recordar que los puntos que sacamos son muchas veces basados en animales muy antiguos. Entonces, por ejemplo, uno de los individuos que analizamos fue colectado por el propio Darwin y no sabemos si aún hay esta especie en todas las zonas que lo sacamos los registros. Así que como una conclusión de nuestro trabajo es que necesitamos averiguar el estado de conservación de las especies hoy. Los registros del museo son muy importantes, pero muchas veces ponerse una información histórica que no necesariamente refleja la situación actual, ¿sí? Así que esperamos mucho que nuestro trabajo incentive a otros grupos a que publiquen, si tienen registro para el grupo, que publiquen, que cada registro nuevo es muy importante para un entendimiento más sólido, más preciso de la distribución, del tipo de hábitat, la situación quizá. Entonces, por ejemplo, tengo amigos trabajando en el sur de Brasil que a lo largo de muchos años solo han registrado las especies 3, 4 veces. Entonces, aparentemente es muy raro encontrarnos en campo. Entonces, es muy importante que publiquemos los registros que por ventura tenemos y claramente juntemos fuerzas para agregar nuevos datos, nuevas informaciones para el grupo. Y así, bueno, termino la charla y quedo contento con dudas, preguntas y ya está. Gracias por escuchar. Bueno, gracias Anderson. Y bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat y la leemos, o si no, que habilite momentáneamente el micrófono, pero por favor de a uno para no tener que silenciar y que podamos escuchar bien. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿no escucho bien? Vamos. Anderson, no sé si me escuchás, hay una pregunta ahí. Dice, Fernando pregunta si crees probable que se pueda registrar leopardos pajeros o leopardos bracatus en Uruguay. Bueno, voy a volver para la pantalla, ¿sí? Y así lo muestro los mapas. Bueno, hasta ahora los registros que tenemos no hay claramente pajeros en Uruguay, tampoco bracatos. Pero si miramos acá el mapa, tenemos puntos muy cerca de que acreditamos que sería el límite geográfico, el río Paraná. Así que no sé Uruguay, pero en el nordeste de Argentina sería muy importante nuevos muestreos en este sitio al este del río Paraná para entendernos tanto si el monoai aún encontramos allá o si quizá encontramos el pajero allá. Entonces, claramente es una pregunta que dependemos ahora de más muestreos, más idas al campo y esfuerzos conjuntos.
Anderson, no sé si quieres leer tú, en el chat hay otras preguntas. Sí, es que me parece que cuando compartir mi pantalla no Ah, me deja para que los... te las leo. Tranqui que te las leo. Ok. Acá un compañero pregunta, me gustaría saber si estudiaron cuál era el Puta, no ambiente. alcancé a escuchar casi nada, weón, porque la alcanzó a pescar y está terminando. Después, si me podéis comentar algunas cosas, te lo agradecería cuando tengáis tiempo. Realmente te lo agradezco. Voy de vuelta. Por favor, no hablen mientras hacemos las preguntas. Me gustaría saber si estudiaron cuál era el ambiente preferido específico en cuanto a las comunidades de flora del Munoay. O sea, qué tipo de pastizal prefiere. Sí, bueno, esta información detallada sobre el tipo de hábitat dentro del bioma, yo no tengo precisamente para decir. Que, por ejemplo, sabemos que claramente vive en las zonas del Pampas y aparentemente viviría como en distintas zonas, aunque sea todo lo Pampa. Entonces, además, por ejemplo, otro punto, como dice, que los registros son muy antiguos, ya que ahora muchas de las áreas que antes los registraron cambiaron, así que sería muy, un poco problemático creemos que todos los puntos que fueron antes registrados aún sea posible encontrar las especies. Y entonces, para eso, claramente necesitamos de un análisis más detallada en campo, más que en los museos, ¿sí? Para tener una información más precisa del tipo de hábitat para cada especie. Bien, bueno, acá hay otra pregunta que dicen si utilizan los registros de la ciencia ciudadana para lo que es la distribución. Sí, sí, intentamos lograr lo máximo posible de registros. Claramente que nos detenemos a los registros que había evidencias claras que tratamos del gato de Pajonal. Entonces, por ejemplo, cuando los autores incluían fotos o incluían, bueno, principalmente las fotos, que ahí sí podríamos confirmar la identificación de las especies. Entonces, en nuestro artículo incluimos con detalle cada una de las publicaciones que utilizamos para basar nuestros registros. Así, si alguien gustaría saber en detalle los tipos y qué tipo de trabajo, si podría mirar en nuestro artículo que hay para cada punto los artículos asociados. Bien, te leo otra. Piden si podrías explicar acerca de lo que llaman contact sound en los límites de distribución de garlepi y de pajeros. Si podría haber hibridación entre las especies. Ya, sí. Esta es otra duda que queda, sí, que si el pajero, el garlepi, ocurrió en el mismo sitio. Por ejemplo, los registros más próximos que encontramos serían en la provincia de Catamarca, en Argentina, que encontramos registro del garlepi más al oeste y de pajero más al este. Aún queda-se por confirmar si sería posible encontrarmos en los mismos sitios las dos especies o no. Pero por la distribución potencial sería una posibilidad que necesita entonces una confirmación en campo. Así que por eso destacamos que sí o no la zona norte de Argentina sería una zona de contacto entre las dos especies. Porque mira, lo que encontramos es que el pajero tiene una preferencia por tierras bajas, ¿sí? Mientras que garlep prefiere las tierras más elevadas. Así que quizá en Catamarca, porque tenemos la bajada de los Andes, entonces sería posible encontrar las dos especies. Pero una pregunta es qué pasa en el medio de esta elevación. No tan alto, no tan bajo, si encontraríamos o no las dos especies. Bien, muy similar la pregunta también. Hay varias preguntas de hibridación, ¿no? Ya no solo entre pajero y garlepi, sino garlepi colocola.
No sé si tenés alguna evidencia o un informe sobre hibridación. Sí, aparentemente la hibridación entre los gatos del género leopardo no es raro. Creo que hay por lo menos 3 artículos publicados que confirman la hibridización entre distintas especies de leopardos, incluyendo al que sería, creo yo que sería el pajero y la especie de leopardos emile que hay en nordeste de Brasil, el bracatus y la especie que hay en nordeste de Brasil. Because, en el artículo, los autores, claro, utilizaron la terminología de leopardos como cola. Así que ahora no estoy seguro cuáles muestras genéticas lo sacaron de la distribución de colo-cola, pero sí hay entre los gatos de pajonal y otras especies de leopardos. Bien, si bien de esto hablaste, quizás quedó una duda porque dicen si hay información sobre el estado de conservación de estas especies. Sí, eso es muy, muy importante porque según la IUCN, todo el grupo de los pajonal serían considerados como casi amenazados. Pero esta clasificación considera la distribución total de los gatos de pajonal. Ahora que tenemos una distribución muy más restricta para cada especie, la situación como que peora que mucho. Por ejemplo, para el colo-cola, el monoai, que tiene una distribución más restricta, claramente se necesita una variación urgente para entender qué pasa y al qué nivel de conservación, de estatus de conservación, se atribuiría a ellos. Pero tampoco lo sé si las informaciones disponibles sobre la biología, sobre reproducción, tamaño populacional, sería posible llegarmos a una categorización. Porque muchas veces sí, las especies son consideradas como datos deficientes porque no hay evidencia suficiente para tener una idea de lo que pasa. Así que antes de nada necesitamos una revisión de todo lo que se conoce para cada especie para entendermos cuál es la situación actual y así tener una idea más precisa de la conservación. Bien, acá una más compleja quizás, si es que hay alguna hipótesis sobre el origen y la diversificación de estas especies. Sí, bueno, la diversificación del grupo ocurrió en los medios del Pleistoceno, y parece que está muy relacionado con las fluctuaciones climáticas que hubo durante el Pleistoceno. Así que durante los periodos fríos, las áreas abiertas se expandieron, posibilitando así a los ancestrales de los gatos de pajonal se expandir. Acredita-se hoy que la región central de los Andes, entre el norte de Argentina, sur de Bolivia, norte de Chile, sería la origen del grupo y que acredito yo que durante los ciclos fríos, este grupo original expandió su distribución tanto a lo largo de los Andes, pero también adentró el continente, el centro de Brasil, por la expansión de las áreas de los biomas abiertos. Después, con la regresión de las áreas abiertas y expansión de los bosques, las poblaciones quizá quedaron aisladas y entonces posibilitó la aparición de las especies, la evolución de las especies. ¿Sí? Esa sería la idea actual de la diversificación del grupo. Bien, me preguntan si hay el posible tamaño del Munay. Hay otra pregunta que también estaría bueno saber si encontraron diferencias, ¿no? Bueno, en general, las 5 especies no tienen diferencia muy clara en el tamaño. Y ahora no me recuerdo exactamente qué sería la menor de las especies basadas en el tamaño del cuerpo, pero eso fácilmente se mira en el artículo que incluimos una tabla con las informaciones para cada especie en relación al peso, a las medidas del cuerpo,
de la cola, hay todo muy detallado en el artículo. Bien. Otra pregunta dice, si, hipotéticamente hablando, si es posible la existencia de alguna subespecie de la que aún no se tenga registros. Dices que una subespecie que estaría, una nueva subespecie, ¿es eso? ¿Sí? ¿Que me pregunta? Claro, es una hipótesis, ¿no? Es decir, ¿podría Sí, existir sí. alguna subespecie de la cual todavía no se tenga registros? Bueno, sí, claro. No, como dice, lo muestreo que tenemos es relativamente bajo y, por ejemplo, quizá los individuos que hay en Colombia sean algo que diferentes, no sé, pero la posibilidad siempre hay, aunque necesitamos de datos para intentarlo, pero la posibilidad siempre hay. Bien, más preguntas de hibridación, pero creo que ya fueron respondidas. ¿Cuál fue el tamaño de muestras para el análisis genético y cuál fue el tamaño de la cadena de ARN analizada? Sí, bueno acá. Bueno, ahora no tengo fresco en la cabeza exactamente el número de muestras genéticas, pero por el mapa sí hay una idea de la distribución y la cantidad de los muestreos que tenemos. Entonces utilizamos a 4 genes que fueron utilizados antes en los trabajos de análisis genética, pero claramente no tenemos los 4 genes para todos los sitios de colecta. Así que principalmente para la región del centro de los Andes tenemos una muestraje muy baja. En esta área muy compleja, muy evolutivamente compleja, tenemos solamente uno gen disponible y por eso, creo yo, encontramos, por ejemplo, unas lineajes que no reflejen el agrupamiento de los 5 grupos. Por ejemplo, un individuo del centro de Chile, como está acá, mira mi pantalla, ¿sí? Mauricio, mires visible mi pantalla, ¿sí? Bueno, acá lo muestro el individuo del centro de Chile, por ejemplo, agrupó con individuos de Argentina. Y a esa zona de los Andes, central de los Andes, tenemos un muestreo genético muy bajo. Así que es muy importante que hacemos un nuevo esfuerzo para sacar evidencia genética más completa, con más genes, para clarear más la diversificación del grupo. Pero también es muy importante acá recordamos que son grupos que diversificaron muy reciente, como miras acá, entonces el grupo en sí se originó al 540 millones de años atrás, y entonces para la diversificación del grupo es muy reciente, así como para todos los leopardos, tienen distribución muy reciente, y que es muy común encontramos casos de hibridización que afectan la filogenia utilizando como pocos genes. Así que diversos trabajos ya mostraron que si tratas con un grupo muy reciente, es muy importante tener un muestreo más completo genético para tener una hipótesis genética más sólida. Pero igual, mismo con este bajo muestreo, tuvimos los 5 grupos y además las características morfológicas son muy consistentes. Entonces, por ejemplo, no encontramos variación o casos claros de hibridización, por ejemplo, con individuos quizá del Perú, por ejemplo, con características de la piel del centro de Chile o del Brasil. No, los 5 grupos tienen características muy distintas y así se mantienen a lo largo de toda la distribución. Entonces, esto para mí es una evidencia que, mismo si hay casos de hibridización, aún las entidades a nivel de especies se mantienen.
Otra pregunta dice bibliografía de investigación sobre el tema, que me imagino obviamente está en el trabajo, pero bueno, hacen esa pregunta. No sé si Sí. tenés algo más para aportar de lo que pueda estar en el propio trabajo de ustedes. Sí, no, lo que diría es que busque el artículo, principalmente el material suplementar del artículo. A quien gustaría de tener el artículo completo, escríbeme un correo que lo contesto, estaré muy contento en contestarlo. Y lo envío el artículo completo que tiene 85 páginas, siendo casi 20 páginas, siendo casi 50 páginas con el material suplementar, que ahí está el detalle de cada sitio, de cada literatura que encontramos. Bien, y una de las últimas que dice acá, si cabe la posibilidad de que los análisis morfológicos no siempre se cumplan. Que las análisis morfológicas no sería como si lo que encuentras en la morfología no se refleje en otros datos. ¿Sería eso? No sé, porque para la pregunta la hizo, en realidad yo te estoy leyendo las preguntas, no Sí, son sí, mías. claro, claro. Bueno, igual lo digo, sí, sí es posible. Por ejemplo, antiguamente, como dice, utilizamos solamente la morfología y después con inclusión de datos genéticos, encontraron que especies que antes consideraban distintas eran en realidad la misma especie. Pero creo que es más común el contrario, donde antes se consideraba una especie y con la genética se mostró que se trataba de 2, 3, quizás 10 especies distintas. Así que si tienes para mí, ¿sí? Si tienes una evidencia morfológica muy fuerte, con una lógica reográfica muy clara, creo que es una evidencia muy fuerte. Pero claro que es muy importante que agregues otras evidencias, ¿sí? Entonces, es como un rompecabezas, ¿sí? Como dice antes. Una evidencia te diga una cosa, pero quizá otra evidencia te diga otra cosa. Cuando una serie de evidencias le dice la misma cosa, entonces tu hipótesis se queda muy sólida, ¿sí? Bien. Mirá esta pregunta, a ver, ¿es posible que la misma revisión taxonómica de Leopardus colocola se pueda dar a futuro con Leopardus geoffroyi debido a su extensa distribución por Sudamérica? Sí, claro, claro. En realidad, como dice, en 2014 el doctor Nascimento lo hizo una revisión muy detallada de la morfología del leopardo geoffroy y encontró que las variaciones que antes se reconocían, o sea, como subespecie o como distintas, nada más que sería una variación poblacional, pero no una variación a nivel de subespecie o quizá dos especies diferentes. Pero, claro, sería importante agregar nuevos datos para eso. Lo indicaría a quien preguntó que busque el trabajo del Dr. Nascimento 2014, que fue publicado en los papeles de zoología del papel avulso de zoología. Si quiere también me envía un correo que lo mando con gusto. Bien, ahí habían preguntado por tu correo, está ahí anotado. Pero bueno, está ahí, los preguntaron por el correo, lo tienen ahí abajo en la pantalla, ahí va, perfecto. Bueno, el estado de conservación ya lo respondiste. Bueno, Anderson, me parece que cualquier otra pregunta se la pueden mandar por mail, Sí. que ahí está el correo de Anderson. Y bueno, y creo que incluso estaba Fabio, ¿no? El primer autor Sí, también sí, está. sí, claro. Igualmente, en el artículo hay el correo de Fabio, el mío. Si quiere escribir para los dos o solo Fabio, está perfectamente. Sí, acabo de contestar a Fabio que está acá y si tiene otras dudas, estaremos muy contentos en responder. Bueno. Quizá hacer colaboraciones, no sé, estamos felices que este trabajo fue como un incentivo a todos que trabajan en campo con felinos que quizá publiquen más informaciones sobre los de Pajonal. Y después, por ejemplo, después que publicamos,
ahí está el mail de Fabio para que todos miren. Entonces, si tienen duda, mira el chat y Fabio acaba de poner su correo. Pero una cosa que Fabio y yo quedamos muy contentos es que después de nuestro trabajo, varios pesquisadores, investigadores ya contactamos y compartirá que tiene informaciones interesantes, así que los pedimos que publiquen porque es muy importante para los próximos pasos en ese grupo. Perfecto, bueno, ahí Fabio entonces que tiene el correo, igual la charla va a quedar subida en YouTube por el canal de la ONG, nos pueden buscar ahí en YouTube por Coendu. Y bueno, muchísimas gracias Anderson, a Fabio y al tercer autor, que no recuerdo su nombre, disculpan, por este trabajo muy bueno que hicieron, y bueno, y a seguir logrando, como tú dices, información de campo, para poder avanzar en todo lo que respecta al gato de Pajonal. Muchísimas gracias, y bueno, gracias a todos también por estar y nos estamos despidiendo y será hasta la próxima. Sí, gracias, mucho gusto y quedé muy feliz en compartir nuestro trabajo y que tantas personas están interesadas y sí que, claro, seguimos trabajando con el grupo y que hay aún mucho que descubrir. Entonces, cerro ahora la llamada. Cerramos, sí. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar por finalizada. Gracias. Gracias.